Porfirio Díaz, personaje muy importante en la historia de México, y tuvo un gran impacto en la política, economía y sociedad del país. Su legado es muy grande y dividido en opiniones, el cual logró crear un Estado moderno, pero también enfrentó muchos problemas y desigualdades durante su gobierno. Nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, hijo de José Faustino Díaz, un hojalatero con ascendencia española, y Petrona Mori, una mujer de origen mixteco. La familia proveniente de la región de la Mixteca administraba el Mesón de la Soledad. Profundamente religioso, su padre adoptó el nombre de José de la Cruz al integrarse a los Terceros de San Francisco, pero falleció el 18 de octubre de 1833, víctima del cólera morbus, dejando a su esposa al frente del mesón y de la crianza de sus hijos. En su infancia, el joven aprendió sus primeras letras en una escuela amiga y una primaria municipal, complementando su educación con clases de latín en la parroquia de San Pedro Teocuiculco. Influenciado por su tío y padrino, el canónigo José Agustín Domínguez, ingresó en 1843 al Colegio Seminario Conciliar de Oaxaca como estudiante externo. Sin embargo, inspirado por el consejo del liberal Marcos Pérez y por el ejemplo de Benito Juárez, entonces gobernador de Oaxaca, abandonó la formación sacerdotal y comenzó a estudiar leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Allí fue alumno de maestros renombrados como Juárez, Manuel Dublán y Manuel Iturribarria, además de compartir aulas con figuras como Matías Romero. También asistió a una cátedra de estrategia y táctica militar creada por Juárez e impartida por el teniente coronel Ignacio Uría. Cuando el Mesón de la Soledad quebró, la familia se mudó al barrio Los Alzados, donde su madre trabajó como hilandera y tejedora para mantener el hogar. El joven, siendo el mayor de los hijos, se dedicó a diversos oficios como zapatero, carpintero y armero. En 1846, al estallar la guerra con Estados Unidos, se unió al batallón Trujano de la Guardia Nacional, aunque no llegó a participar en combates. Un año después comenzó a enseñar latín al hijo de Marcos Pérez, quien lo alentó a abandonar definitivamente la carrera sacerdotal para enfocarse en sus estudios en el Instituto de Ciencias y Artes. En ese tiempo trabajó como bibliotecario para financiar su educación y llegó a ser auxiliar en la cátedra de latín. También fue profesor interino de Derecho Natural y de Gentes, aunque nunca logró titularse como abogado, debido al cierre del instituto en 1854 por orden del presidente Antonio López de Santa Anna, en el contexto de la Revolución de Ayucle. Su compromiso político se manifestó claramente durante el plebiscito convocado por Santa Anna en diciembre de 1854, donde votó públicamente a favor de Juan Álvarez. Esto le valió una orden de aprehensión, lo que lo llevó a unirse a las fuerzas revolucionarias. Combatió en Teotongo contra tropas gobiernistas y tras la caída de Santa Anna en 1855 fue nombrado subprefecto del distrito de Ixtlán por el nuevo gobernador de Oaxaca, José María García. Allí organizó un contingente de la Guardia Nacional y recibió la patente de mayor de infantería gracias al respaldo de Benito Juárez. En los años siguientes desempeñó un papel destacado en la lucha contra los conservadores. Fue herido en combate en 1857, aunque logró vencer a las fuerzas de José María Salado. Participó en la toma de Oaxaca y en 1859 fue nombrado gobernador y comandante militar del distrito de Tehuantepec, donde derrotó a los conservadores en diversas escaramuzas. A pesar de operar en condiciones adversas con escasez de recursos y comunicaciones limitadas, logró ascender en rango militar gracias a sus éxitos en el campo de batalla. Uno de los episodios más significativos de esta etapa fue su papel en la pacificación de los juchitecos, quienes se habían alzado en armas en contra de las reformas de Juárez. Con la ayuda del cura dominico Mauricio López logró evitar mayores conflictos. Su carrera militar continuó en ascenso, obteniendo el rango de coronel tras diversas victorias. Sin embargo, también sufrió derrotas como la ocurrió en Mictla en 1860. Ese mismo año participó en la toma de Oaxaca, donde fue herido levemente, ganándose el ascenso a coronel del ejército permanente. Tras la victoria liberal en la Guerra de Reforma y la derrota de Miguel Miramón en Calpulapán, entró con sus tropas a la Ciudad de México en enero de 1861. A pesar de encontrarse enfermo del tifo,
En ese momento fue elegido diputado al segundo Congreso de la Unión por el distrito de Ocotlán, Oaxaca, consolidando su influencia tanto en el ámbito militar como en el político. Durante la intervención francesa en México, Porfirio Díaz destacó por sus habilidades militares. En abril de 1862, sus tropas se enfrentaron por primera vez a los invasores franceses en las cumbres de Aculcingo. Durante la famosa batalla de Puebla, Díaz lideró a 2 cuerpos de su brigada para contener y rechazar el ataque enemigo desde la posición estratégica en la ladrillera de Azcárate, ubicada en el camino hacia Amozoc. Tras esta victoria, el general Ignacio Zaragoza mencionó en su informe oficial que Díaz había propuesto perseguir a los franceses, pero debido a la superioridad numérica que aún poseían, no se llevó a cabo. Casi un año después, Díaz defendió Puebla durante el sitio impuesto por los franceses el 16 de marzo de 1863, frente a un ejército de 40,000 sitiadores. Él y otros 12,000 defensores resistieron hasta el 21 de mayo. Ese día, disfrazado y aprovechando el movimiento de amigos y familiares que salían de la ciudad con los prisioneros destinados a Francia, logró escapar hacia la Ciudad de México. Allí rechazó los ofrecimientos del presidente Benito Juárez de asumir el cargo de secretario de Guerra y Marina o liderar el ejército republicano, argumentando que su juventud le generaría oposición entre generales más experimentados. En cambio, Juárez le permitió formar y comandar una división propia para continuar la lucha contra los franceses, siendo luego nombrado jefe del ejército del centro. El 14 de octubre de 1863, Díaz fue ascendido a general de división y puesto al frente del ejército de Oriente, con autoridad sobre los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. En su camino hacia Oaxaca tomó Taxco el 28 de octubre y asumió temporalmente la gubernatura de Oaxaca. Durante este tiempo rechazó la invitación de Juan Pablo Franco, representante del imperio de Maximiliano, para unirse a la causa imperialista. Díaz respondió encarcelando al emisario Manuel Dublán. Sin embargo, el 15 de enero de 1865, el mariscal Francois Bazaine sitiaba Oaxaca con 9,000 franceses y 1,000 conservadores. El 8 de febrero, Díaz entregó la ciudad personalmente, siendo capturado por los franceses, quienes inicialmente creyeron que se pasaría a su bando. Permaneció más de 7 meses como prisionero en un convento, hasta que escapó el 20 de septiembre. Tras su fuga, Díaz se reunió en Guerrero con el general Juan Álvarez, quien lo apoyó en su retorno a Oaxaca. Después de una serie de enfrentamientos, el presidente Juárez lo restituyó como comandante del Ejército del Oriente el 12 de noviembre de 1865. Durante 1866, Díaz continuó realizando operaciones militares contra los franceses y sus aliados. A partir de la batalla de Miahuatlán, el 3 de octubre, el curso de la guerra empezó a favorecer a los republicanos. El ejército de Díaz se sostenía mediante contribuciones forzadas, el botín tomado de los enemigos derrotados y la venta de bienes confiscados a los conservadores. Los escasos recursos proporcionados por el gobierno juarista también contribuían, mientras que el propio Díaz se encargaba de fabricar armas y municiones con los recursos disponibles. Justo Benítez, un hábil administrador, facilitó la logística de la campaña, permitiendo a Díaz concentrarse en las operaciones militares. En 1866 adquirieron armas y municiones y suministros médicos en Nueva York. Enviaron a Minatitlán para fortalecer al ejército de Oriente. Con estos nuevos recursos, Díaz reorganizó sus fuerzas, alcanzando un contingente de más de 4,000 hombres, preparándose para avanzar sobre Puebla y la Ciudad de México, consolidando así su liderazgo en la resistencia republicana. El 9 de marzo de 1867, Díaz dio inicio al cerco y sitio de la ciudad de Puebla. Durante semanas libró enfrentamientos sin lograr resultados decisivos, hasta que con la llegada inminente del general Miguel Miramón para reforzar los sitiados, tomó una decisión crucial. En la madrugada del 2 de abril, alrededor de las 3:15, ordenó el asalto a la ciudad. Tras intensas horas de combate, los republicanos lograron apoderarse de la plaza, combatiendo ferozmente calle por calle. Este triunfo le valió a Díaz el título de El Héroe del 2 de abril. En los días posteriores, Díaz continuó su ofensiva persiguiendo al general Leonardo Márquez, enfrentando a fuerzas húngaras y polacas en las haciendas de San Diego Notario y San Lorenzo, logrando derrotarlos el 10 de abril en los caminos entre Calpulalpan y Texcoco.
Poco después, el 13 de abril, comenzó el sitio de la Ciudad de México, donde Márquez se había refugiado. La caída de Querétaro en manos de los juaristas y la captura del emperador Maximiliano debilitaron a las fuerzas monárquicas. Ese mismo 15 de mayo, soldados austriacos decidieron retirarse del conflicto bajo la condición de mantener la neutralidad. En esa misma fecha, Díaz contrajo matrimonio por poderes con su sobrina Delfina Ortega Díaz, hija de su hermana Manuela. El 9 de junio, Márquez intentó salir de la Ciudad de México por la zona de La Piedad, pero sus tropas fueron rechazadas con severas bajas. Para entonces, los defensores monárquicos contaban con apenas 12.000 efectivos, mientras que las fuerzas republicanas sumaban 35.000 soldados y 9.000 caballos. Finalmente, el 20 de junio, una bandera blanca ondeaba desde las torres de la catedral, marcó la rendición de la ciudad. El general Ramón Tavera entregó la ciudad de manera incondicional. El príncipe Kebahauer, comandante austriaco, se refugió con sus tropas en el Palacio Nacional y acordó no resistir a cambio de que se le permitiera regresar a su país. A la mañana siguiente, a las 6 en punto, las tropas republicanas ingresaron a la capital en orden, tomando prisioneros a los defensores, aunque Márquez logró escapar. Este evento selló la victoria republicana. Al finalizar la operación, Díaz presentó su renuncia como comandante del Ejército de Oriente, considerando que su misión había concluido. El 15 de julio, Díaz recibió al presidente Benito Juárez en la capital. Juárez izó personalmente la bandera nacional en el Palacio Nacional, como símbolo de la victoria republicana. Con la plaza entregada y el orden restaurado, Díaz fue designado jefe de la División de Oriente con base en Tehuacán. Su reputación como militar valiente y honesto se consolidó, alcanzando un prestigio nacional que marcaría su carrera futura. En este panorama, la relación entre Porfirio Díaz y Benito Juárez comenzó a deteriorarse rápidamente por diversas razones. Juárez percibía en Díaz una ambición desmedida y además prefería que su sucesor fuera un civil, alejándose de las inclinaciones militares de Díaz. A esto se sumó que Díaz no respaldó de manera firme a Juárez frente a los intentos de González Ortega por sustituirlo en la presidencia. Además, Díaz desobedeció órdenes cruciales al tomar la Ciudad de México. Nombró a Juan José Valls como gobernador de la capital, ignorando instrucciones de Juárez, y no aprendió a Dano, ministro del Imperio, ni incautó su archivo. El conflicto alcanzó su punto crítico en agosto de 1867, cuando Díaz se postuló como candidato a la presidencia, enfrentándose directamente a Juárez, aunque fue derrotado de manera aplastante en las elecciones de noviembre. Su hermano Félix Díaz resultó electo como gobernador de Oaxaca, lo que agudizó aún más el distanciamiento entre ambos. En respuesta, Porfirio Díaz renunció al ejército el 23 de febrero de 1868 y se retiró a la hacienda La Noria, obsequiada por el gobierno de Oaxaca, donde cultivó caña de azúcar y mantuvo una red de aliados militares que lo veían como una esperanza para establecer el orden y acabar con el caos político. Durante este periodo, Juárez le ofreció un puesto diplomático en Washington, pero Díaz lo rechazó. En 1871, Juárez volvió a derrotar las elecciones presidenciales. Díaz entonces preparó una revolución lanzando el Plan de la Noria, el 7 de noviembre de ese mismo año. En este documento desconocía al gobierno de Juárez y abogaba por la no reelección. Tras ser derrotado, Díaz se exilió en Nueva York, aunque regresó al país para continuar la lucha. Sin embargo, tras la muerte de Juárez el 18 de julio de 1872, decidió rendirse al presidente Sebastián Lerdo de Tejada, quien había ofrecido amnistía a los rebeldes. Posteriormente, Díaz se retiró a la vida privada en el rancho La Candelaria, en Veracruz. En 1874 intentó postularse como gobernador de Morelos, pero fue derrotado por Francisco Leiva, aliado de Lerdo de Tejada. A pesar de esto, consiguió un escaño como diputado federal por Veracruz. Se le ofreció ser embajador en Alemania, pero también rechazó este puesto. Ante la inminente reelección de Lerdo, en enero de 1875, Díaz lanzó el Plan de Tuxtepec, donde desconocía al gobierno por violaciones graves a la Constitución, exigía la no reelección y defendía la soberanía de los estados. Este plan fue apoyado principalmente en Oaxaca, liderado por su hermano Félix Díaz. Desde Brownsville, Porfirio Díaz instó a gobernadores y militares a unirse a la rebelión. Más tarde, en Palo Blanco, Tamaulipas, modificó el plan para incluir el reconocimiento de la Constitución de 1857 y las leyes de reforma, además de desconocer el Senado y el gobierno de Lerdo. Viajó a Nueva Orleans para buscar apoyo financiero y logró extender la revuelta al norte del país, aunque fue derrotado en Icamol, Nuevo León.
el 20 de mayo de 1876, lo que le valió el apodo del Llorón de Icamole. A pesar de estas derrotas, Díaz continuó organizándose desde el extranjero. En noviembre de 1876, con el apoyo del general Manuel González, derrotó a fuerzas leristas en Teocac. Días después, Lerdo huyó del país y Díaz asumió el poder de facto. Para legitimar su victoria, nombró a Juan Méndez como presidente interino, quien organizó elecciones en las que Díaz ganó por amplia mayoría. Díaz asumió la presidencia constitucional el 5 de mayo de 1877. La victoria de Porfirio Díaz coincidió con la Segunda Revolución Industrial, un periodo de expansión global de la industria, los ferrocarriles y la electrificación que requería materias primas y mercados en países periféricos como México para atraer inversiones extranjeras. Díaz impulsó leyes y políticas favorables al país extranjero y a las élites locales, dejando de lado las necesidades de la mayoría de los mexicanos quienes vivían en la miseria. Mientras tanto, Estados Unidos, tras sus propias guerras y su acelerado desarrollo industrial, consolidaba su influencia global mediante inversiones y alianzas estratégicas. El gobierno de Díaz aprobó leyes que favorecían una élite privilegiada, ignorando las demandas de la mayoría de la población. Estas decisiones sentaron las bases para el desarrollo económico de ciertos sectores, pero profundizaron las desigualdades sociales y económicas en el país. Frente a un ejército extenso que consumió una parte significativa de los recursos del gobierno, en lugar de optar por el licenciamiento, lo que podría haber provocado revueltas, Díaz optó por transferir a muchos militares a la policía rural. Esta institución se convirtió en su brazo armado en las áreas rurales, utilizado para imponer un control severo sobre delincuentes y opositores. Para reducir las aspiraciones presidenciales entre las filas militares, nombró a generales leales y prestigiosos como gobernadores. También desplegó tropas a regiones remotas y ofreció considerables beneficios económicos a los militares, logrando con estas medidas para asegurar el respaldo incondicional del ejército. Con el tiempo, estas acciones condujeron de manera efectiva a la desaparición del federalismo. En los niveles regionales y locales, Díaz consolidó su poder al atraer, imponer o eliminar a los caciques, líderes que tenían un dominio político y económico casi absoluto. Estos caciques se integraron a la base de la estructura de poder presidencial, que ascendía por una jerarquía de hacendados, jefes políticos, gobernadores y alcanzando su cúspide con Díaz mismo, respaldado por el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia. Díaz también implementó medidas para consolidar su legitimidad en el ámbito internacional. Aceptó pagar indemnizaciones por daños ocurridos durante las rebeliones. Reconoció la deuda externa, permitió que ciudadanos estadounidenses adquirieran propiedades en la frontera y asumió el compromiso de pacificar esas zonas. Estas acciones culminaron el 11 de abril de 1878 con el reconocimiento oficial de su gobierno por parte de los Estados Unidos. Este respaldo se sumó al de otras potencias como España, Inglaterra, Alemania y Bélgica, y al final de su primer mandato se establecieron relaciones diplomáticas con Francia. El lema de su gobierno, orden y progreso, reflejaba su visión. Para alcanzar el progreso era indispensable la estabilidad política, que a su vez atraía inversión y migración extranjera. Díaz proyectaba la imagen de un dictador honesto y restaurador del orden y capaz de guiar a México hacia el desarrollo económico. Según Díaz, el tiempo de la política había terminado con el triunfo de Juárez, dando paso a una era de poca política y mucha administración. Sin embargo, en la práctica, consolidar su régimen requirió de una intensa actividad política por parte del futuro dictador. En el contexto mundial, el gobierno de Díaz se desarrolló durante un periodo de transformaciones económicas globales. La industrialización reducía los costos, los productos manufacturados y generaba una demanda creciente de materias primas. Tecnologías como el ferrocarril, el barco de vapor y el telegrama disminuían los costos de intercambios de mercancías, mientras que un sistema financiero basado en el patrón oro facilitaba el flujo de capital e inversiones. En este marco, México desarrolló una economía moderna, orientada a las exportaciones, que coexistió con una economía tradicional dependiente del exterior. Esto produjo una sociedad dual, con una élite nacional y extranjera privilegiada y una mayoría pobre, marcada por desigualdades sociales y regionales.
En cuanto a su política interna, aunque Díaz promovió la unificación, conciliación y negociación, su estabilidad se construyó también mediante una represión brutal. Desde su primer mandato aplicó de manera implacable el adagio de el encierro, el destierro o el entierro contra sus opositores. Fue especialmente severo contra quienes desafiaron su poder, aplastando con firmeza las insurrecciones lerdistas en Piedras Negras y Matamoros en 1878, así como los levantamientos militares en Sonora, Baja California y Tepic. La libertad de prensa quedó prácticamente anulada durante el régimen de Díaz. Periodistas como Filomeno Mata, Daniel Cabrera y los hermanos Flores Magón fueron encarcelados en múltiples ocasiones en presiones como la de Belén y San Juan de Ulúa por expresar opiniones contrarias al gobierno. Las publicaciones críticas, entre ellas el Diario del Hogar, El Amigo del Pueblo, La Celeste de los Obreros, El Obrero y El Hijo del Aguizote, fueron clausuradas y sus impresiones detenidos. Mientras tanto, los periódicos oficialistas como El Imparcial, El Siglo XX, El Universal y La Patria, financiados por el gobierno, se dedicaban a condenar la desobediencia civil, justificar las acciones represivas y a elogiar a Díaz sin reparos. Este control sobre los medios fue una pieza clave para que Díaz consolidara una alianza con la oligarquía local, el capital extranjero y los militares, estableciendo un gobierno altamente organizado y militarizado. A finales de la década de 1880, Díaz organizó elecciones presidenciales. Aunque inicialmente se consideró al licenciado Justo Benítez como sucesor, cambió de opinión y el proceso electoral incluyó a varios candidatos. Manuel González, su compadre y veterano de la batalla del 2 de abril, Justo Benítez, leal a Díaz en política y en sus rebeliones, el licenciado Ignacio Vallarta, el general Trinidad García de la Cadena, el licenciado Manuel María Zamacona y el general Ignacio Mejía. Finalmente, Manuel González fue elegido presidente, mientras Díaz asumió el cargo de secretario de Fomento. Durante su gobierno, González continuó con las políticas porfiristas, destacando la construcción del ferrocarril que conectaba la capital con los Estados Unidos, la creación del Banco Nacional Mexicano y la negociación de la deuda inglesa en términos desventajosos para México. Además, promulgó reformas a la ley de deslinde y colonización de terrenos baldíos, que resultaron en la pérdida de más del 80% de las tierras comunales, favoreciendo la expansión de las haciendas y concentrando aún más la riqueza. En 1881, Díaz renunció a su puesto en el gabinete para asumir la gobernatura de Oaxaca, tras haber contraído matrimonio con Carmelita Romero Rubio, de 17 años, hija de un destacado político lerdista. Antes de casarse, Díaz realizó una retractación privada de su apoyo a las leyes de reforma. Como gobernador entre el 1 de diciembre de 1881 y el 27 de julio de 1882 saneó las finanzas públicas, impulsó la construcción del puente sobre el río de Atoyac, instaló alumbrado en la capital del estado, fundó la Escuela de Artes y Oficios, inauguró una sucursal del Monte de Piedad y promovió la construcción del ferrocarril de Tehuantepec. Sin embargo, tras un periodo de licencia dejó el cargo el 3 de enero de 1883 para retomar su posición. En abril de ese mismo año, Díaz emprendió un viaje a Estados Unidos donde visitó varias ciudades en las que describió como un recorrido turístico. El 27 de mayo fue recibido por el presidente Chester Arthur en Washington, D.C., confirmando que contaba con el respaldo del gobierno estadounidense y de empresarios influyentes para asegurar su reelección. Este apoyo sería fundamental para consolidar su permanencia en el poder y su modelo. A su retorno a México, Díaz impulsó una intensa campaña para desacreditar al presidente Manuel González, acusándolo de actos de corrupción. Paralelamente, promovió una exaltación de su propia figura, con el objetivo de generar en la población el deseo de verlo nuevamente en el poder. Bajo estas circunstancias, Díaz participó en las elecciones presidenciales, las cuales ganó asumiendo el cargo de presidente el 1 de diciembre de 1884 para el periodo 1884-1888. A partir de su regreso a la presidencia, Díaz realizó reformas constitucionales con el fin de garantizar la estabilidad política del país, asegurando la prolongación de su mandato hasta 1916, durante su segundo periodo presidencial. En 1887, y con el respaldo del círculo porfirista, se aprobó la reelección por un solo periodo adicional, permitiéndole extender su gobierno de 1888 a 1892. En este contexto, en 1886 ordenó al jefe político de Zacatecas asesinar al jefe antireeleccionista Trinidad García de la Cadena, quien había sido gobernador de ese estado y candidato presidencial en las elecciones de 1880.
En 1890, Díaz logró que el Congreso aprobara la reelección indefinida, eliminando cualquier limitación. Esto le permitió mantenerse en el poder de manera continua en los periodos 1892, 1896, 1896, 1900, 1900, 1904, 1904, 1910 y 1910 y 1916. Cabe mencionar que en 1903 se reformó nuevamente la Constitución para ampliar la duración del periodo presidencial de 4 a 6 años. Sin embargo, su permanencia en el poder llegó a su fin en 1911, cuando la Revolución Mexicana lo obligó a renunciar. Ahora, vamos a mencionar algunos aspectos claves a considerar. En primer lugar, los ferrocarriles. Siguiendo el modelo estadounidense que experimentó una industrialización acelerada gracias al desarrollo de los ferrocarriles, el gobierno de Díaz aceptó políticas y al mismo tiempo adoptó para fomentar el crecimiento de las empresas ferrocarrileras. Todo esto con el objetivo de atraer inversiones en este sector. El gobierno de Díaz se comprometió a pagar entre 6 y 8 dólares por kilómetro de vía en terrenos planos y hasta 20 dólares en los terrenos montañosos. Además, ofrecerá una serie de incentivos como la cesión de 60 metros de terreno a ambos lados de las vías, la provisión gratuita de materiales de construcción, el usufructo de terrenos para las instalaciones necesarias y una exención fiscal por 20 años. Todo esto, además de los beneficios establecidos en la Ley de Industrias Nuevas. Las comunidades cercanas a las vías férreas se veían obligadas a colaborar en la construcción de las mismas, ya sea trabajando sin remuneración o recibiendo salarios bajos. La construcción del sistema ferroviario y sus instalaciones generó empleo para miles de trabajadores. Facilitó la comunicación entre millones de personas que antes se encontraban aisladas y permitió la integración de los mercados. Como resultado, las compañías extranjeras también se beneficiarían de un transporte más barato y masivo. El sistema ferroviario mexicano se diseñó principalmente para el transporte de materias primas hacia los puertos con el fin de facilitar el comercio con Europa y Estados Unidos. Las principales rutas ferroviarias fueron extensiones de las líneas estadounidenses orientadas a la exportación de productos mineros, agrícolas y ganaderos. Para apoyar la exportación se construyeron puertos en localidades como Salina Cruz, Tampico, Guaymas, Veracruz y Mazatlán. A medida que el tráfico marítimo crecía, varios puertos, especialmente los de Veracruz, Manzanillo, Salina Cruz y Tampico, fueron adaptados para facilitar el transporte. Sin embargo, gran parte del país siguió estando incomunicado. La industria. Durante el gobierno de Díaz se impulsó la industrialización del país a través de la inversión extranjera directa. La idea era enganchar a México a la locomotora del progreso, lo que implicaba que siendo México un proveedor de materias primas y dependiente del mercado internacional, debía subordinarse al capital extranjero, el cual gozaba de una posición privilegiada por encima de otras consideraciones. La ley del 3 de junio de 1893 favoreció las nuevas industrias, otorgándoles una exención fiscal durante los primeros 10 años de funcionamiento, permitiéndoles importar maquinaria sin pagar derechos aduaneros y garantizando sus contratos con deuda pública. Además, para proteger a ciertos sectores industriales nacionales se impusieron impuestos a los productos extranjeros que competían con los productos mexicanos. El crecimiento de la industria también se vio favorecido por la expansión del sistema ferroviario, la creación de un mercado interno más amplio y la llegada de mayores inversiones extranjeras. Empresas extranjeras que traían consigo maquinaria moderna y técnicas avanzadas de producción y administración jugaron un papel fundamental en el impulso de la industria ligera. Por otro lado, la industria pesada en México era más limitada, siendo la fundidora de fierro y acero de Monterrey la única que experimentó crecimiento, dado que proveía materiales para los ferrocarriles. Comercio y banca. En 1899, durante el primer Congreso Panamericano celebrado en Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos propuso la idea de un comercio libre, lo que eliminaría la necesidad de regulaciones y controles fronterizos. También se sugiere la construcción de infraestructura moderna para facilitar el comercio de manera rápida y eficiente. Durante el Porfiriato se implementó un nuevo código de comercio y se impulsaron tanto el comercio interno como el extranjero, principalmente debido a la eliminación de impuestos y la mejora en las comunicaciones. Entre 1892 y 1902,
Gracias a las inversiones de España, Inglaterra y Alemania, que controlaban casi todo el comercio, el valor del comercio creció de 155 millones de pesos a más de 400 millones de pesos, con un aumento del comercio exterior cercano al 300%. A partir de 1800, Porfirio Díaz comenzó a otorgar concesiones a capitales extranjeros para establecer bancos en el país. De esta manera surgieron el Banco Nacional Mexicano y el Banco Mercantil, Agrícola e Hipotecario, las cuales se fusionaron para formar el Banco Nacional de México, donde Díaz y su hijo poseían acciones. Finanzas públicas. Bajo la dirección de Matías Romero y luego de Limantour en la Secretaría de Hacienda se implementó una reforma fiscal orientada a aumentar la recaudación, reducir la dependencia de los impuestos aduaneros, equilibrar las finanzas y abordar la deuda externa. Como parte de la reforma, se introdujo un impuesto al timbre sobre productos como tabacos, alcoholes y textiles. En 1886 se alcanzó un acuerdo con los acreedores sobre la deuda externa, lo que permitió que México fuera nuevamente considerado sujeto de crédito en los mercados internacionales. También se eliminaron los derechos de exportación sobre la plata acuñada y se liberalizó la exportación de metales no acuñados. Se retiraron obstáculos al comercio marítimo y se mejoraron las condiciones de los puertos. A partir de 1894, la hacienda pública, que solía estar en quiebra, comenzó a generar superávit. Se optimizaron los gastos e ingresos, se suprimió las alcabalas y se crearon nuevos impuestos que no afectarían significativamente la actividad económica. Aunque la deuda externa fue reestructurada a largo plazo, el gobierno recurrió a préstamos extranjeros respaldados por el reconocimiento de la deuda y la garantía de estabilidad interna para asegurar los intereses de los inversores. A lo largo de los años, México solicitó créditos en 1887, 1888, 1890, 1893, 1899, 1904 y 1910, lo que hizo que la deuda externa inicial de 52 millones de pesos aumentara a 600 millones hacia el final del régimen de Díaz. A pesar de esta deuda, el país contaba con una capacidad de pago mucho mayor a la cifra, aunque la reforma fiscal iba a aumentar los ingresos del gobierno. Los impuestos sobre el comercio exterior siguieron siendo altos, mientras que la recaudación sobre la propiedad inmobiliaria era mínima. La relación entre los ingresos fiscales y el ingreso nacional fue solo del 3,1% en comparación con países como Argentina y España, donde superaba el 8%. A pesar de estas dificultades fiscales, el poder centralizado del Estado se fortaleció, lo que permitió al gobierno disponer de recursos para organizar su burocracia, sus fuerzas militares y policiales, así como para mantener lealtades políticas a su favor. Educación. Durante el porfiriato se llevaron a cabo varias reformas y acciones importantes en el ámbito educativo. Se fundó la Escuela Normal para Profesores en 1886, se realizaron reformas legislativas que permitieron a las mujeres acceder a carreras profesionales y en 1889 se celebró el primer Congreso Nacional de Educación con el objetivo de unificar los métodos de enseñanza en el país. En 1891 se decretó la obligatoriedad de la educación gratuita y laica para niños de 6 a 12 años. En 1905 se creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, encabezada por Justo Sierra. Además, en 1910, como parte de los festejos del centenario de la independencia, se restableció la Universidad Nacional, que había sido clausurada por Maximiliano en 1865. Sin embargo, en la práctica, las élites educativas se formaban en las escuelas de los jesuitas, mientras que las instituciones públicas estaban principalmente al servicio de las clases medias urbanas. Como resultado, más del 74% de los niños en edad escolar no asistían a la escuela y el analfabetismo alcanzaba el 80% de la población. Relaciones con Estados Unidos. En el plano internacional, el prestigio de Porfirio Díaz se consolidó gracias a su éxito en pacificar y modernizar el país. Fue reconocido como héroe de la paz, incluso por sus antiguos enemigos franceses, aunque intentó mostrar una cierta independencia de los Estados Unidos, especialmente cuando reinterpretó la doctrina Monroe en relación con la influencia estadounidense en Centroamérica. La creciente presencia de inversiones estadounidenses en México hacia el final de su gobierno llevó a Díaz a buscar contrarrestar esta influencia. Para ello, fomentó la inversión de países como Inglaterra, Francia y Japón. Díaz siempre estuvo consciente de la amenaza de la expansión económica de los Estados Unidos, que antes había sido territorial. De ahí su frase: pobre México, tan lejos de Dios
y tan cerca de Estados Unidos. La migración de las zonas rurales a las ciudades y nuevos centros de producción generó una sobreoferta de mano de obra masculina, femenina e infantil, lo que ponía a los trabajadores aún más en merced de los trabajadores. Además, la caída de los productos de exportación generaba efectos negativos sobre los salarios, con despidos temporales, desempleo y una continua depreciación de la moneda. Por ejemplo, en 1870, el peso y el dólar se intercambiaban al mismo valor. En 1890, un peso equivalía a $0,87 y en 1894 a $0,51. Este fenómeno, junto con las sequías periódicas que elevaban el precio de productos básicos como la tortilla que se fabricaba con maíz importado, deterioraba aún más las condiciones de vida de la mayoría de la población. Este crecimiento económico promovido por el régimen dictatorial también sembró las condiciones socioeconómicas que facilitaron el surgimiento de una revolución a medida que el país se transformaba. El despojo de tierras y aguas comunales para incrementar la producción de azúcar destinada a la exportación desató especialmente en Morelos y Guerrero una rebelión campesina encabezada por Emiliano Zapata. El Ejército Libertador del Sur, aunque mal armado, encontró su fortaleza en el apoyo a las comunidades y tuvo como demanda principal la restitución de las tierras y aguas comunales que habían sido despojadas. En 1908, el 17 de febrero, Porfirio Díaz otorgó una entrevista al periodista estadounidense James Cridman, en la que reveló su intención de retirarse del poder y expresó su apoyo a la formación de partidos políticos de oposición para las elecciones de 1910, declarando que el pueblo mexicano ya está preparado para la democracia. La entrevista fue traducida al español y publicada en los periódicos El Imparcial de México y La Ilustración de Bogotá. Las palabras de Díaz causaron una gran conmoción tanto en los políticos porfiristas como entre los de oposición, lo que impulsó a muchos a formar partidos políticos. Este hecho marcó el comienzo de la Revolución Maderista. Sin embargo, la repercusión más trascendental de la entrevista fue que inspiró a Francisco I. Madero a publicar su obra La Sucesión Presidencial de 1910. El Partido Nacional Democrático, en la que convocaba al pueblo a retomar sus derechos políticos y poner fin a una dictadura que favorecía a unos pocos mientras que empobrecía a la mayoría, Madero se abogó por la creación de un régimen democrático para evitar una revolución armada o el fortalecimiento de la dictadura y propuso la formación del Partido Nacional Democrático, con el objetivo de competir en las elecciones de 1910 bajo el lema Libertad de sufragio y no reelección. En busca de una transición pacífica, Madero aceptó que Díaz se eligiera en la presidencia, pero con la condición de que la vicepresidencia fuera ocupada por alguien de la oposición y que se celebraran elecciones libres para otros cargos políticos. Díaz recibió un ejemplar del libro con una carta de Madero, pero no respondió. Consideraba que Madero era un hombre ingenuo, incluso algo desequilibrado, y no le prestó importancia, dejando que su movimiento continuara sin obstáculos, ya que pensaba que su presencia solo restaba fuerza a la oposición. No se percató de que el libro salía en un contexto de creciente agitación y descontento social, pues las elecciones estatales de 1909 en Sinaloa, Coahuila, Morelos y Yucatán habían provocado un notable despertar social que daría lugar a nuevos liderazgos como los de Carranza, Zapata y Pino Suárez. Internacionalmente, Díaz pronto se daría cuenta de que los Estados Unidos ya no veían con buenos ojos su régimen y que deseaban una transición hacia una nueva estructura política, favoreciendo la burguesía industrial y agraria en lugar de la oligarquía terrateniente, sin descartar a Madero como un posible líder para esa transición. El 22 de mayo de 1909, Madero fundó el Centro Antirreeleccionista, que tenía como objetivo promover la creación de clubes políticos y la formación del Partido Antirreeleccionista. A partir de junio de 1909 comenzó una gira por todo el país para difundir su mensaje antirreeleccionista. En junio de 1910 fue arrestado, pero logró escapar a los Estados Unidos. El 10 de julio de 1910 se celebraron las elecciones y, como era de esperarse, la fórmula de Díaz-Corral resultó ganadora, marcando la 7ª reelección del dictador. Díaz celebró el centenario del inicio de la Guerra de Independencia con una ostentosa ceremonia que incluyó la presencia de embajadores y contingentes militares de las naciones más poderosas. Durante esta celebración inauguró más de 1.400 obras permanentes, entre ellas la Columna de la Independencia, el Palacio de Comunicaciones, hoy conocido como MUNAL, el Manicomio de la Castañeda y la Escuela Normal para Maestros en la capital, además de llevar a cabo obras en diversas entidades del país.
Su objetivo político era mostrar al mundo los logros de paz y progreso alcanzados por México, cerrar las heridas de conflictos históricos, atraer inversión extranjera, fortalecer la identidad nacional e insertar su figura entre los grandes forjadores de la nación. El 27 de septiembre de 1910 el Congreso ratificó la reelección de Porfirio Díaz y Ramón Corral. En respuesta a esto, Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910, en el que rechazaba las elecciones recientes, desconocía al gobierno establecido, se llamaba la creación de un gobierno provisional y convocaba el inicio de un levantamiento armado para el 20 de noviembre de ese mismo año. 2 días antes de este anuncio, fue descubierta una conspiración en Puebla que culminó con el asesinato de Aquiles Cerda. A pesar de esto, el ejército federal ya mostraba signos de debilidad, incapaz de hacer frente a la creciente rebelión popular debido a su envejecimiento, años de inactividad y debilitamiento impulsado por el propio Díaz, quien temía otorgar poder a Bernardo Reyes. La insurrección se fue intensificando lentamente, especialmente entre los campesinos, quienes veían a Madero la esperanza de recuperar tierras arrebatadas o conseguir parcelas propias. El 10 de mayo de 1911, las fuerzas rebeldes tomaron Ciudad Juárez. Ante la posibilidad de un colapso total del régimen y la amenaza de intervención estadounidense, Díaz, buscando una salida estratégica, firmó los tratados de Ciudad Juárez. El 21 de mayo de ese mismo año, mientras una multitud amenazante se agolpaba alrededor de su residencia, Díaz renunció a la presidencia el 25 de mayo y, escoltado por el general Victoriano Huerta, partió hacia Veracruz en tren el 26 de mayo. En su exilio, Díaz vivió en el Hotel La Astoria de París, en una zona acomodada frente a la Plaza de la Estrella y con vistas al Arco del Triunfo. Se integró a la comunidad mexicana adinerada de la capital francesa, compuesta por ricos, terratenientes, rentistas y exfuncionarios que vivían en lujosas mansiones y veraneaban en la Costa Azul y otros destinos de moda. Durante su tiempo en Europa realizó costosos viajes con su familia a Alemania y luego a Egipto, un destino turístico popular entre los magnates europeos y británicos, donde fue homenajeado como expresidente. En el contexto de la decena trágica, Díaz desmintió que Félix Díaz, el sobrino de su tío, hubiera contado con su apoyo. Finalmente, Díaz falleció el 2 de julio de 1915 y desde 1923 sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse, en París. Antes de terminar, quiero expresar mi agradecimiento a Memoria Política de México por ser una fuente invaluable de información en la realización del video. La precisión y el detalle de los datos proporcionados han sido fundamentales para el desarrollo del mismo. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando más sobre nuestra historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente video.